Hola amigos, ¿cómo estáis? Así es, el cuarto rey con toda su parafernalia de OTAN, jardines y reglas varias, ha sido lanzado al rincón de la historia, y contentos si se quedan en ese rincón, porque si se ponen tontos les puede ir mucho peor. Son tan ridículos que solo saben hacer hablar a todas las cabezas de la hidra al mismo tiempo, a golpe de ocurrencias. Como ya sabéis, suelo decir desde hace mucho tiempo que estos jardineros han sido sobrepasados por la historia, pero por esos problemas que se suelen tener en las cabezas, no se han enterado todavía. Y ahora tienen que enfrentarse al veredicto de todos los habitantes del planeta, que ya están hartos de tanto nazismo, colonialismo, y matonismo. Y les va a caer encima todo el peso de su historia, una carga demasiado pesada para poder sobrevivir con ella encima. A la cabeza principal de la hidra, le han puesto en la mochila en el último mes 500.000 millones más de dólares de deuda pública, y los pies de barro ya no pueden aguantar la mochila sin ser aplastado por ella. Cuando el otro día hablaba de que la firma de Rusia con la República Democrática Popular de Corea del Norte de un tratado de colaboración integral, en la que se incluía la defensa mutua en caso de necesidad, dije que China tendría que haber dado el visto bueno para algo tan importante. Ya que la República Democrática Popular de Corea del Norte es el principal socio comercial de China, y sin los chinos les sería difícil todo. En el mismo vídeo se decía que Rusia también había llegado a un acuerdo similar con Irán. Pues bien, para espanto de la OTAN, China está en esta alianza. El varapalo estratégico y económico que está sufriendo la hidra en su conjunto ya está fuera de escala. Estos días le ha tocado el turno a Portugal, porque Rusia tiene acceso a puertos estratégicos en África, y la Unión Europea está que fuma en pipa. Recientemente se supo que Rusia ha obtenido acceso a puertos marítimos de importancia estratégica en el Golfo de Guinea. Esto fue posible gracias a un acuerdo firmado recientemente con el Estado insular de la República de Santo Tomé y Príncipe, señala la publicación alemana Telepolis. El proyecto de ley fue aprobado por una comisión gubernamental en Moscú. La ratificación del acuerdo permitirá a los barcos rusos estar en el Golfo de Guinea para repostar y reabastecerse de alimentos, señala el autor del material. Santo Tomé y Príncipe ofrece servicios de transporte marítimo y cuenta con una infraestructura portuaria desarrollada. Esto es beneficioso para Rusia, mientras que Occidente no aprueba el acuerdo con el Estado insular. Portugal, antigua potencia colonial, e importante socio comercial de Santo Tomé y Príncipe, expresó sorpresa, preocupación y desconcierto por el acuerdo con Rusia. El Estado insular tiene muchas obligaciones con Estados Unidos y la OTAN, por lo que la cooperación con Rusia fue una sorpresa para Occidente. En particular, los representantes portugueses temen que sus secretos caigan en manos de Rusia y que aumente la influencia rusa en la región, al salir todos los chanchullos de los colonizadores a la luz. Pero volvamos al asunto principal de hoy, porque Estados Unidos está en estado de shock y se quedó helado ante la sorpresa china que le ha dado el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov. El mundo observa con entusiasmo cómo una nueva alianza militar estratégica está tomando forma en una gran parte de la Tierra, capaz, si se implementa, de cambiar el equilibrio de poder en el planeta. Sería más correcto decir que los esfuerzos, principalmente de Rusia y China, pueden culminar en el establecimiento y aprobación de este equilibrio, por primera vez desde aquellos años en que los estados del Pacto de Varsovia se opusieron a los dictados de Estados Unidos. La prueba de que el trabajo para la creación de dicha alianza se encuentra en una fase activa fue la visita del ministro de Defensa ruso a la República Popular China. Ya han tenido lugar dos reuniones importantes entre Andrei Belousov y su colega, el ministro de Defensa de la República Popular China, Dong Jun, y el vicepresidente del Consejo Militar Central de la República Popular China, Zhang Yuxia. En la última visita a China del ministro ruso de Defensa Belousov, el vicepresidente del Consejo Militar Central de la República Popular China, Zhang Yuxia, declaró: China y Rusia necesitan profundizar la cooperación. Espero que podamos establecer buenas relaciones de trabajo y amistad con usted para promover un mayor desarrollo de las relaciones entre nuestras Fuerzas Armadas, enfatizó Zhang Yuxia. ¿Se refería aquí a la creación de un análogo de la OTAN?
La reunión de los jefes de los departamentos militares de Rusia y China estuvo precedida por negociaciones entre Vladimir Putin y el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, los días 11 y 12 de septiembre en San Petersburgo. Y, a continuación, comenzaron en el lejano oriente los ejercicios navales ruso-chinos Beibu Interaction 2024. Durante una semana, en el mar de Japón un destacamento conjunto de barcos practicó tácticas para repeler el ataque del enemigo convencional desde el aire, el agua y el medio submarino. Además, por primera vez la Guardia Costera china y Rusia patrullaron conjuntamente el Océano Ártico. Según informó Inciderte, recientemente, Rusia y China están considerando la posibilidad de crear una alianza militar basada en los BRICS, citando sus fuentes. La idea de una asociación de este tipo se discutió en reuniones y foros cerrados que acompañaron a las cumbres de los BRICS y recibió apoyo tanto en Moscú como en Pekín. La esencia de la iniciativa es crear un mecanismo que incluya ejercicios conjuntos, desarrollo de tecnologías de defensa y coordinación en el ámbito de la seguridad de la información, escribe la fuente de Inciderte. Sin embargo, no creo que los socios de la nueva alianza se limitarán solo a estas tareas. Prueba de ello, es el estado de histerismo al que ha llegado Estados Unidos, y ayer mismo protagonizaron una acalorada batalla en las Naciones Unidas. Los representantes de Estados Unidos y China ante Naciones Unidas protagonizaron un acalorado debate este lunes durante una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización Internacional dedicada al conflicto ucraniano. La disputa se produjo después de que el embajador adjunto del país norteamericano ante las Naciones Unidas, Robert Wood, acusara a Pekín de suministrar a Moscú componentes bélicos de doble uso. En respuesta, el representante permanente de China, Geng Shuang, hizo hincapié en que, con tales declaraciones, Estados Unidos solamente ha vuelto a atacar a China. Mientras tanto, los escépticos en la OTAN todavía creen que es imposible construir una unión fuerte y viable basada principalmente en la negación del dominio estadounidense y de la OTAN. Los analistas de las tierras del jardín, incluso han introducido lo que consideran términos ofensivos para referirse a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Con términos como unión de los condenados, o eje de la desesperación, o eje del mal, etc. Los escépticos occidentales son más propensos a ver una posible alianza como una falta de alianza, o un matrimonio de conveniencia. Hasta ahora, los jardineros creen que estos países están separados por la totalitaria y socialista Corea del Norte, la comunista China y el chiita teocrático Irán. Pero esa forma chulesca y excluyente de ver a otras sociedades que tenemos en el jardín borreliano, creo que solo es miedo cervical, a que de verdad, sea cierto que puedan concretar esa alianza. Y si encima se basa en los países BRICS, la cosa para la OTAN puede ser mortal. Porque además en la reunión de los BRICS que empieza hoy en Rusia, posiblemente se implementará la nueva plataforma de pagos internacionales, y se puede decir que estaremos asistiendo al entierro del dólar como arma de guerra. Por eso, no es banal que el Wall Street Journal admita que el objetivo estratégico de Rusia, China, Irán y Corea del Norte significará el colapso de las alianzas militares estadounidenses en el Pacífico Occidental, Europa Central y el Gran Medio Oriente. Lo que podría obligar a Washington a retirarse de regiones geográficas clave donde operan actualmente sus fuerzas armadas. Quizás, con el paso de los años, Occidente ha llegado a creer demasiado en la hegemonía inquebrantable de la OTAN. Y, con la audacia y la vanidad características principalmente de los anglosajones, simplemente no creen en una posible alianza de sus oponentes. Pero, por supuesto, solo una persona ciega no puede dejar de notar los cambios, no habrá que esperar mucho. El primero en gritar todo está perdido fue Zelensky, que de repente se dio cuenta de que Corea del Norte realmente se había unido al conflicto del lado de Rusia, suministrando armas y todo eso. Y luego Vladimir Putin presentó ante la Duma estatal un proyecto de ley sobre la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte. Por cierto,
Uno de los artículos del tratado prevé la prestación mutua de asistencia militar en caso de que uno de los participantes sea objeto de un ataque armado por parte de otro Estado o de varios países y se encuentre en estado de guerra. Para Zelensky, que quiere arrastrar a la OTAN a la guerra total contra Rusia, esta es la excusa perfecta para buscar beneficios para sí mismo, y pedir dinero y permiso para atacar profundamente a Rusia. Pero tal como están las cosas, después del viaje que hizo ayer Lloyd Austin a Kiev, y que le negó a Zelensky que pueda atacar las profundidades de Rusia. Finalmente, le han dado con la puerta de la OTAN en las narices y se la han cerrado a Zelensky aparentemente, solo aparentemente, porque ya sabéis cómo es esto de la hidra. Mientras tanto, debemos seguir con mucha atención todos los contactos y declaraciones de los países miembros del BRICS durante la cumbre que empieza hoy en Kazán. Es posible que en estos días seamos testigos de pasos oficiales hacia la creación de una alianza de defensa militar análoga a la OTAN. Esto se veía venir. Los BRICS son una alianza basada en el humanismo para afrontar un futuro más justo para la humanidad, apoyada en el respeto de cada nación y principalmente una alianza económica. Lo dije un día, la OTAN obligará a los BRICS a defenderse del militarismo colonizador, pues ya lo ha conseguido, porque en esta alianza, de los 4 países, 3 son de los BRICS. Ahora mismo hay auténtico pánico en las alianzas político-militares, y otros bloques que hoy en día ven a los BRICS como un problema muy serio para sí mismos. Y no se descarta que muchos países que hoy pertenecen a la OTAN quieran unirse a los BRICS, tiempo al tiempo. Turquía ha sido la primera, pero todo dependerá de la decisión que adopten en los BRICS sobre pertenencia a organizaciones militaristas. Los políticos de la Unión Europea están que no les llega la camisa al cuello, porque el presidente ruso Vladimir Putin tuvo la semana pasada una reunión con los jefes de los principales medios de comunicación de los países BRICS. Los detalles del evento fueron publicados por Rossiya Segondia. El encuentro entre el líder ruso y los medios de comunicación fue exitoso, ya que Putin tuvo la oportunidad de dirigirse a una audiencia multimillonaria. Los jefes de los principales medios de comunicación de los países BRICS lograron comunicarse brevemente con Vladimir Putin después de la reunión. La participación de Putin es una señal directa para quienes ya son miembros de BRICS, así como para los más de 30 países que planean unirse a la organización, o han expresado su deseo de hacerlo. Es una señal muy importante, ya que en la OTAN están que fuman en pipa porque nadie quiere detener a Putin cuando sale al exterior, por mandato de la mascarada de corte penal inventada por la OTAN, pero que no pertenece a las Naciones Unidas. En cuanto a la guerra en Ucrania, la noticia está en que el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov, parece que ha dado una orden muy importante a las tropas rusas, y ha cambiado las tácticas y la estrategia del ejército ruso. La orden tiene relación con ataques a los centros de toma de decisiones, y el primer búnker clasificado fue destruido en Kiev. La infraestructura portuaria de las regiones de Odessa y Nikolaev está siendo atacada y destruida. 2 semanas de bombardeos provocaron la destrucción de varios barcos de la OTAN que transportaban municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una división que bombardeaba Crimea desde hacía 2 años ha sido destruida. El sistema energético y la infraestructura de transporte están siendo atacados, lo que está destruyendo la logística militar de la OTAN. Los expertos militares de todos los países admiten que desde principios de octubre de 2024, el ejército ruso ha intensificado significativamente sus ataques contra puntos críticos de la infraestructura militar de la OTAN. Se están atacando activamente depósitos de locomotoras y subestaciones ferroviarias, incluso cerca de la frontera con Polonia, desde donde se envían en masa cargamentos militares. Las regiones de Kharkov, Vinnytsia, Sumy, Odessa, Kiev y Zaporozhye son objeto de ataques diarios con cohetes, y todos los días también se llevan a cabo ataques con drones geranios en estas regiones. Uno de los ataques rusos más eficaces, un búnker secreto que servía como centro de toma de decisiones, fue destruido en Kiev. Incluso el jefe de la aviación civil de Kiev, Sergei Popko, se vio obligado a confirmar el éxito del ataque con los misiles Kinzhal y los Iskanders. El objetivo en la zona portuaria había sido durante mucho tiempo de máxima prioridad, pero aparentemente Rusia nunca lo consiguió.
Ahora será difícil atacar Crimea porque los Iskanders atacaron la división RK-360 del Neptune EMAC, en el área de Tuzla. Este complejo de defensa costera fue clave para Ucrania. Con su ayuda la OTAN lanzó ataques contra Crimea y la flota del Mar Negro durante 2 años. Según el canal de Telegram, Donbass Partisan, los misiles rusos alcanzaron un puesto de mando móvil que coordinaba el trabajo de la división. 2 lanzadores de misiles Su-360, y un vehículo de transporte y carga. El puesto de mando móvil quedó completamente destruido, lo que altera significativamente la coordinación de las acciones de la división y la realización de las operaciones. Ambos lanzadores unificados sufrieron daños importantes, lo que los hace imposibles de utilizar. El experto militar Alexander Atamonov cree que las nuevas tácticas y estrategias del ejército ruso dependen en gran medida de la aparición de armas adecuadas. Por ejemplo, el uso masivo de nuevas municiones suministradas a las tropas, UMD-30SN. Esta munición deslizante interespecífica universal, permite lanzarla desde un avión y utilizarla en sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes tipo Smerch. Sin embargo, Artamonov se inclina más por creer que ha sido una decisión política principalmente, y la razón para la mayor frecuencia de los ataques se debe a que anteriormente, Rusia todavía actuaba con la vista puesta en el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania entrarían en razón. Pero al ver que todavía están ahí en grandes cantidades, y con la OTAN cada vez más involucrada, Rusia se ha lanzado a la carga contra la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.